Hola, muy buenas, bienvenidos a Chupitos de R. Uy, mira, una regresión. Hoy todo es una regresión. Comenzamos. Bueno, a ver. No es que todo sea una regresión. Y, de hecho, es que ni siquiera es justo decir que las cosas son regresiones o no. Yo creo que lo más importante y lo que hay que entender es que dentro del modelo lineal, que a veces se le acaba llamando modelo lineal general, dentro de esto todo es en esencia lo mismo, deriva de un mismo principio matemático y al final no es que sea una regresión o una nova, sino que partimos de un supuesto y es que hay cierta linealidad y por tanto una modificación en la propia regresión, es decir, diferentes variaciones en la regresión, va a hacer que al final lo que estemos calculando sea en esencia una t-test, una nova, una correlación. Entonces, podríamos decir que todos son regresiones o que todo se puede hacer con regresiones y que por tanto todo es de alguna forma una regresión. De hecho, pues un t-test ya es una propia regresión que está corregida para que actúe bajo ciertos parámetros, por ejemplo, una variable de agrupación de tipo dicotómico. Pero en esencia, t-test, ANOVA, regresión, correlación, ecuaciones estructurales y todo lo que esté dentro del modelo lineal general va a depender de los supuestos, de los que ya hemos hablado en otro chupito anterior, que si queréis os dejo el link aquí arriba para que lo consultéis, y va a ser en esencia lo mismo, porque deriva de las mismas ecuaciones. Y os lo demuestro con R. Vamos a nuestra consola y lo primero que voy a hacer es explicaros que en estas dos direcciones que tenéis, que os comparto la sintaxis como siempre en la descripción, tendréis el link, vais a encontrar en profundidad un poco más sobre esta información. Yo simplemente os voy a dar esta demostración pequeña en R. ¿Vale? Como es habitual, líneas 8 y 9 en este caso, cargamos los dos paquetes que tenemos para utilizar y en este caso yo le he pedido al chat GPT que nos prepare una base de datos para nosotros. Por tanto, lo que voy a hacer va a ser crear una serie de variables, ID, sex, age y todas las demás, ¿vale? Que se van creando para que nos sirvan de ejemplo. Y ya está, simplemente lo agrupo ahora todo en un data frame y ya tengo mi data frame que está hecho de una variable sexo, male, female, una ID que los voy a identificar, unas edades que se han puesto de forma aleatoria y un montón de variables que me pueden ayudar a hacer lo que yo necesito. ¿De acuerdo? Van a haber algunos problemas porque no tengo una variable politómica que quizás para la nova me hiciera falta, pero no va a ser un problema. Entonces, ya estamos listos. Vamos a ver la primera relación quizá más evidente es la semejanza tan grande que existe entre una correlación y una regresión. Y por tanto, pues vamos a hacer una correlación aquí donde vamos a correlacionar pues la depresión 3 con la variable de presión 1, que son las que hemos creado aquí. O sea, quién sabe lo que nos vaya a dar. Cuando hacemos simplemente la creamos, la llamamos, nos está diciendo que tiene un p-value de 0,70, una t de 0,38, unos grados de libertad de 28 y ciertos valores, por ejemplo, la propia correlación que sería de menos 0,07. ¿Es lo mismo una correlación que una regresión? Pues vamos a verlo y para ello vamos a calcular lo mismo, la relación entre depresión 3 y depresión 1 del mismo data frame, utilizando el LM, el Linear Model, que es el comando para la propia regresión, que ni siquiera es un comando propio de regresión, sino del modelo lineal. Y vamos a crear este objeto y vamos a ver los resultados. Cuando yo ejecuto los resultados, fijaros que lo primero que nos encontramos es una ligera coincidencia, es decir, virtualmente es lo mismo, una correlación, perdón, un p-value de 0,70, que es exactamente el mismo que nos estaba dando arriba, 0,7015 y aquí nos da 0,7015. Esto ya nos hace ver claramente que hay una relación muy grande, tan grande que nos puede llevar a pensar que en esencia es lo mismo. Fijaros que luego tenemos 28 grados de libertad y que si nos vamos fijando, ciertos valores son muy similares. Por ejemplo, aquí tenemos que el r cuadrado de la regresión es 0,05. No vamos a encontrar ese valor en la correlación, fijaros. Pero yo me pregunto, bueno, dado que esto es el r cuadrado, o sea, el coeficiente de determinación, y la correlación es solo el r,
¿qué pasaría si elevamos al cuadrado este valor de aquí? Y vamos a hacerlo. Para esto tengo aquí la calculadora de Windows y le vamos a decir que 0,073, por aproximar un poco, lo vamos a elevar al cuadrado. Y me da 0,0053. Fijaros, cuando yo me vengo aquí, 0,0053 es el mismo valor. El propio coeficiente de la correlación es el coeficiente de determinación cuando lo elevamos al cuadrado. Es decir, tenemos totalmente claro que una correlación y una regresión es lo mismo. Me vas a decir, ya, pero es que la correlación le podemos meter más variables. Bueno, las correlaciones también. Al final el algoritmo está más depurado para unos usos y para otros, pero en esencia el principio es que es lo mismo. También puedes decir, ya, pero es que la correlación de Pearson es continua, pero esto no nos va a pasar con otras correlaciones. Ok, vamos a ello. Correlación de Spearman. ¿De acuerdo? Una correlación no paramétrica que asume que debe de haber un ranking, unas categorías. ¿De acuerdo? Hacemos Cortés, depresión 3, depresión 1 y método Spearman. De acuerdo, lo corremos. No nos va a cambiar mucho, ya os lo digo yo. En este caso tenemos un p-value de exactamente lo mismo. No, perdón, este no es. Tenemos un p-value de 0,81, similar, y una correlación del Rho de Spearman de 0,045. Vamos a hacer lo mismo. Nuevamente utilizamos el comando que utilizamos para las regresiones, pero esta vez vamos a hacer lo mismo fijando el intercepto en 1 y además le vamos a decir que las variables son de tipo rank. ¿Vale? En este caso, pues las variables no han cambiado, pero es para que nos hagamos una idea de cómo funciona. Y por tanto, vamos a hacer esta regresión. Y fijaros, cuando hacemos lo mismo, el p-value nos da 0,81. Antes nos estaba dando 0,8133, o sea, nuevamente exactamente lo mismo. El R cuadrado en este caso es 0,002. Si cogemos el 0,45 y lo subimos al cuadrado, como hemos hecho antes, 0,045 al cuadrado, 0,02. Volvemos a encontrarnos que es lo mismo. Vale, pero eso funciona muy bien con las correlaciones porque ya sabemos que es lo mismo. Pero las de student no, porque son dicotómicas y por tanto no puede haber regresión. Bueno, hacemos una primera t-test, ¿vale? Solamente con respecto a la referencia de 0, ¿vale? Una sola variable si hay diferencia respecto al 0. Le damos t-test y nos encontramos que, lógicamente, hay diferencia respecto al 0, que es lo que sería esperar, con un p-value, el mínimo que te puede dar el R, iba a decir el SPSS, el mínimo que te puede dar el R, que es de 0,0000, bueno, 16 ceros, 2, 2. O sea, no se puede decir muy significativo, pero para que nos entendamos aquí entre nosotros, muy significativo. Los Gauss de libertad, el t-value y bueno, las medias y demás. Vamos a hacer lo mismo, LM, misma función de la regresión todo el tiempo, el intercepto fijado en 1 y no hay nada más que hacer. Control Enter y fijaros, p-value exactamente el mismo, 42,76 de estimado, que casualmente el punto donde corta la recta es el mismo. No sé qué mirar, a ver qué más nos daba por aquí arriba. Grados de libertad, t-value 69, no sé si encontremos un 69 por aquí. Mira, t-value 69, grados de libertad. ¿Dónde están mis grados de libertad? Estoy ciego. Mira, aquí está, ¿vale? Lo mismo, en esencia es lo mismo y nos da lo mismo. Un t-test es lo mismo que una regresión. De hecho, es una regresión. O sea, cuando hacemos un t-test estamos haciendo una regresión. Esa es en esencia. Pero es que cuando son emparejadas en longitudinales, vamos a verlo. T-test emparejadas, vamos a suponer que son longitudinales, que no lo son, pero no importa. Hacemos y nos da ahora la diferencia de medias 1,26, el p-value 0,25 y hacemos lo mismo. ¿Vale? Hacemos exactamente lo mismo. En este caso la regresión sería restando una variable a la otra, por lo demás no tocamos nada más. Y tenemos el p-value de 0,25, antes 0,25, el t-value 1,15, el t-value 1,15, grados de libertad los mismos, la diferencia de medias 1,26,
1,26, 1,26. Es lo mismo. Pues bueno, una t-test independiente. Hago la t-test independiente, los resultados, la regresión, el summary y me da lo mismo. Un p-value muy grande, un p-value igual de 0,97. Perdón, que lo he mirado mal. El grupo 2, 0,97, no puede ser, me sale opuesto. 0,97, t-value de 0,029, t-value de 0,029. Es lo mismo. Ya, en la nova seguro que no es lo mismo, porque como son varios grupos y los puedes intercalar en la posición, es lo mismo. De hecho, una nova es, en esencia, también es una t-test, porque te va a dar el mismo resultado. Yo sé que lo protocolario es que para variables dicotómicas utilicemos una t-test porque corrige mejor los grados de libertad, pero lo cierto es que la nova te va a dar en esencia los mismos resultados, porque el t-test, la nova y la regresión son lo mismo, solo que ya están preparados de alguna forma. Entonces es posible que el algoritmo te cambie un poquito, pero en esencia son lo mismo. Vamos a hacer una nova, vamos a hacer por grupo, ¿vale? Esto es una variable dicotómica, no debería utilizarlo, pero me da mucho igual. Depresión 1, data frame, hago mi ANOVA. De hecho, mucha gente hace la ANOVA ya con la propia fórmula de la regresión. Es muy sencillo hacer ANOVA así. En esencia tenemos, a ver qué información nos están dando aquí. No, es que no le he dado summary, perdón. Ya. El p-value, fijaros, 0,977, que era el mismo que nos estaba dando con la t-test, porque al final es lo mismo. ¿Vale? Ya no hace falta que haga la regresión porque me va a dar lo mismo también. La vuelvo a dar 0,97 y yo creo que queda probado y demostrado que en esencia cuando decimos que hacemos una t-test estamos haciendo una regresión o una nova es una regresión también y que por tanto todo lo que esté bajo los parámetros del modelo lineal tiene que cumplir los supuestos. La elasticidad, tiene que tener la distribución de los errores que sea de forma normal, etcétera, etcétera. Entonces hay veces que me preguntáis, ¿y el alfa de Cronbach tiene que cumplir los supuestos? Pues no lo sé. Vamos a mirar la fórmula del alfa de Cronbach, vamos a ver si esta depende del modelo lineal. Ya os digo yo que sí. Y si la respuesta es sí, al final es una regresión. No es que sea una regresión, es que todo lo que está dentro se acaba entendiendo y comportando como si fuera una regresión y por tanto necesita que se cumplen supuestos. Es cierto que en algunos casos importan más unos supuestos que otros en función del peso que tengan los parámetros que están dentro de la ecuación, pero si somos estrictos, si está dentro del modelo se deberían de cumplir todos los supuestos. Luego, claro, si tú tienes 30.000 sujetos de muestra, igual puedes violar bastante los supuestos, que no va a pasar nada. Pero creo que de esta manera queda muy claro que, en esencia, todo lo que está dentro del modelo lineal son variaciones de un mismo algoritmo. Muchas gracias y más en el próximo Chupito de R.